Bienvenido, bienvenida a esta clase. Mi nombre es Mariel Algañarás y en esta clase vamos a graficar organigramas. Comencemos con qué es un organigrama. Un organigrama es un documento que muestra la estructura organizativa a un nivel de poder transmitirla a otra persona. Cuando las organizaciones son más chicas, suele darse la división de tareas, el quién hace qué cosa a través de un mando directo. Entonces, esa repartición de tareas que muchas veces hacemos, por ejemplo, en los grupos de trabajo práctico, se hace de manera verbal y directa. Conforme la organización se va complejizando, hace falta hacer una estructura, una representación gráfica que muestre esta división de tareas. Es muy importante decirte que esta representación que se da, esta representación gráfica, muestra funciones. Antiguamente, en los años 80, se solía poner el nombre de las personas que ocupaban los cargos. Hoy eso ya no se acostumbra. Y no se acostumbra por una cuestión de que ya no son puestos vitalicios. Vivimos en entornos de trabajo muy dinámicos, en donde, en general, hace falta que esté representada la función al ser un documento permanente, porque todo el tiempo están rotando las personas. Diferente a como eran los años 80, que si decía Juan Pérez, era muy probable, altamente probable que Juan Pérez estuviera en esa función desde ahora y hasta que se jubile. Te traje aquí algunos ejemplos. Estos ejemplos muestran la organización desde el punto de vista de otros países, si se quiere. Entonces, te invito a que googlees organigrama de punto suspensivo tu empresa favorita. Y aquí te traje algunos ejemplos. El primero, el de la superior izquierda, es el organigrama de Spotify. Este organigrama, como ves, son escuadrones por colores de trabajo. Así dividieron ellos las tareas. Y estos escuadrones, a su vez, se subdividen en lo que ellos llaman tribus. Entonces están las tribus de los analistas de calidad, la tribu de los back office developers, están, diferentes equipos donde son todos analistas de calidad, todos desarrolladores backend, todos desarrolladores frontend, todos Scrum. Entonces, esa es una tipología. Acá hay otra tipología también, Walmart. Walmart, vean, este organigrama muestra al presidente, fíjense las formas. Las formas son todas diferentes, no hay un patrón definido. No hay una representación definida en cuanto a cómo es el organigrama. Si les muestro el organigrama de Bimbo, es muy parecido también porque lo hace esta consultora que es Estructura General, ¿no? Ahí está el sello. Si vemos el organigrama oficial del banco BBVA, puedes ver que están las funciones y los nombres de la persona, del gerente que ocupa ese rol. Entonces, esto debe ser porque es una estructura más grande, quizás, no sé en qué grupos o a qué nivel, pero podría ser una división por países o una división sectorial más grande. ¿Por qué te muestro todo esto? Porque cualquier persona puede graficar un organigrama. O sea, de hecho, hay muchas aplicaciones para que vos puedas hacer un organigrama. ¿Cuál es la diferencia con el organigrama que hace un ingeniero industrial de Argentina? La diferencia es la norma. Un ingeniero industrial de Argentina tiene que representar organizaciones a través de la norma IRAM 34504. Esta norma es una norma del Instituto Argentino de Normalización y Certificación y define cómo es la estructura a la que responde esa representación gráfica.
como en la imagen del IRAM, ese sello azul que está en la esquina superior derecha, es en realidad un link. Si te sentís curioso, curiosa, puedes clicar ahí y te va a llevar directamente a la página de la norma para que puedas ver cuánto sale el documento PDF que tiene 13 páginas. Un resumen de los puntos más importantes de ese documento es lo que te traemos en esta clase. Lo primero a definir es el ente del organigrama. Estos rectangulitos, que solemos decir rectangulitos de los que está hecho el organigrama, son entes, la unidad funcional, cada uno representa una función y son el ente del organigrama. Entonces, en cada uno de estos entagramas va a ir una función de la empresa. ¿Y con qué se conectan los diferentes entagramas? Bueno, con líneas. Estas líneas tenemos de dos tipos. Tenemos las líneas de dependencia jerárquica y las líneas de staff o líneas asesoras. Y vos dirás, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la línea de autoridad es una línea llena y conecta las funciones de manera en que los mandos superiores están influenciados, o sea, dan órdenes a los mandos en un nivel inferior, si hablamos de gerencias. Entonces, la gerencia alta da órdenes a través de una línea de autoridad a la gerencia media. Y la gerencia media, a través de líneas llenas, da órdenes a la gerencia de nivel inferior. En cuanto a las líneas de autoridad o asesoras, son líneas punteadas e implican que justamente lo que hay es una asesoría, un consejo de parte de esa unidad de staff. No implica de ninguna manera un orden. La línea asesora, la línea de puntos, va conectada a el entagrama al que está asesorando, a un mismo nivel, a la misma altura. No va ni debajo, ni arriba, va a un costado y a la misma altura en línea de puntos. Entonces, es muy importante también entender que el staff puede tratarse de una sola persona o de un conjunto de personas. Por ejemplo, hoy es muy común que Recursos Humanos haga contrataciones de personal a través de una consultora, por ejemplo, Randstad. Entonces, Randstad suele ser la consultora que eligen muchas empresas para reclutar nuevos operarios, nuevos trabajadores. Entonces, esta subcontratación puede darse sea a la gerencia, directamente conectado a gerencia, o conectado a recursos humanos. O bien, podría esta empresa X elegir no contratar a Randstad, sino contratar a una psicóloga que esté de manera permanente, pero sin formar parte de planta de la empresa. Cada vez que haya un proceso de selección por una vacante, se habla a esta persona que hace las entrevistas de los candidatos. En la empresa donde yo trabajé, por ejemplo, estaba el consultor que ayudaba con temas de gerencia, lo que era el control de gestión. Entonces, como era un control de gestión, estaba dentro del organigrama asesorando lo que era la alta gerencia. Línea de puntos y en su caso decía simplemente asesor. Otro punto que es muy importante saber es que al organigrama ser un documento que representa la estructura de la empresa, es un documento fijo y por ende las funciones que representamos en este documento, que es permanente, son funciones permanentes. Entonces, si por ejemplo tengo un proyecto específico que dura 1, 2, 3 semanas, 3 meses, 6 meses, un año, eso no forma parte de un organigrama. Forma parte de un organigrama cuando hay un contrato de largo plazo. Cuando estoy hablando de que en los próximos 4, 5 años esa persona o esa consultora va a asesorar a esa función, bueno, entonces ahí aparece en el organigrama. Si pasamos a los entagramas, ¿qué son los entagramas? Son estos rectángulos que tienen de altura una altura A definida. Esa altura A puede ser
cualquier, pueden ser 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, lo que vos quieras. El largo, el ancho sería el ancho del entagrama, es 2 veces A, o sea, 2 veces la altura. A 1/3, desde abajo hacia arriba, 1/3, ahí donde dice JC Peralta, se define que a esa altura, más o menos, está el nombre del gerente, que es opcional. Puede o no estar el nombre del gerente en ese lugar. Si ustedes no lo ponen, no está mal. Sí está mal si ponen arriba, en donde dice tesorería, la palabra tesorero. O si en vez de poner gerencia, ponen gerente general. Porque de nuevo, no se trata de la persona, sino que es importante que entendamos que es acerca de la función. Abajo tienen un ejemplo que el entagrama en la parte inferior está dividido en 3 campos. Esos 3 campos lo que viene a indicar es que el entagrama puede reunir mucha información adicional. Por ejemplo, este que les mostramos aquí es el entagrama, tiene al medio el número de cuentas presupuestario y centro de costos. ¿Qué es esto? Dirán ustedes. Bueno, no se preocupen. En quinto año hay una materia que se llama control de gestión y lo que vemos ahí son presupuestos. Entonces, cada área de todo ese organigrama tiene un número asociado a las cuentas, a caja, como un código. Entonces, ¿para qué? Para que después contabilidad pueda hacer el seguimiento y el mapeo de todos los presupuestos de la empresa. Entonces, esa información adicional en este caso sería para contabilidad. A la derecha está el número de personas que forman parte del área y a la izquierda el código del cargo, que eso puede ser información para recursos humanos. Esto es para empresas que son grandes y que requieren de este tipo de códigos y nosotros se los mostramos en esta filmina con el único fin de que vean que si bien nosotros vamos a utilizar los entagramas con la función y optativamente el nombre, que sepan que es posible adicionar mucha más información al entagrama. Hablemos de las consideraciones de graficación. En caso de diagramar sectores de asesoramiento, estas van al mismo nivel y pueden ir con una línea menos gruesa que las líneas de jerarquía, aunque no es importante, y el entagrama puede ser más chiquitito que los entagramas del organigrama. También es importante, muy importante, estas consideraciones básicamente son, léanlas ustedes, son consideraciones para que el organigrama quede prolijo, porque al final es una documentación este organigrama. Lo importante aquí es que quede claro el hecho de, y que lo agregué como consideración, el hecho del rótulo. Entonces, en este rótulo hay una serie de información que al momento de incluir el organigrama como un documento que forma parte del manual de calidad, es importante incluir. Así como ustedes en Informática 2 o en Info 1, cuando hacían los planos, incluían el rótulo les permite hacer un seguimiento de cómo se llama ese documento, un nombre que es como el DNI. Ese documento se llama tal, se llama por ejemplo organigrama 03, empresa, organigrama 03 empresa. Entonces, aquí en el índice del manual de calidad, en el documento, en todos lados se va a llamar de la misma forma. ¿Por qué? Porque si me refiero a 03 organigrama, estoy hablando de otro documento. Entonces, es importante que el nombre sea el mismo. Es como el número de documento del documento, justamente. También está página 1 de tantos, por si necesitamos recortar ese organigrama. Hoy, como ustedes lo entregan digital, no va a hacer falta quizás que lo recorten, pero que sepan que en la planta, cuando estamos frente a una auditoría en planta, en una fábrica, es importante saber y estar seguros de que tenemos el documento completo. Y la única forma de saber que tengo el documento completo es sabiendo que tengo página 1 de 1 o que tengo página 1 de 2 y me falta la mitad del documento. Me falta la página 2.
También puede incluir el logo de la empresa, tiene que incluir quién lo confeccionó, quién revisó ese documento, en qué fecha se hizo y cuál es el número de revisión del documento. ¿Y esto para qué? Para saber si tengo la última versión. Si hablamos de la clasificación de los organigramas según su posición en la estructura, te invito a que te imagines que sos un ingeniero, ingeniera, que lo contrataron para hacer un manual de calidad de una empresa que quiere hacer una certificación ISO 9001. Cuando llegues a la empresa, lo primero que vas a hacer va a ser sondear, ver cuáles son los mandos que hay, quién se está relacionando con quién le da órdenes a quién, cuáles son las áreas de la empresa, y todo eso lo vas a plasmar en un boceto. Nosotros en los ejercicios que te damos, tanto en el práctico como en los áulicos, como en el parcial, es el hecho de que es este relato que te va a contar el dueño, este relato de lo que vos vas a ver en la planta, todo eso responde al organigrama real o actual. Pero vas a encontrar, más adelante en las filminas, vamos a ver que hay 5 tipos de errores muy frecuentes en este tipo de organigramas. Es muy importante que vos identifiques cuáles son estos errores y los corrijas. Entonces, a través de corregir estos errores, con todas las propuestas que vas a hacer, va a salir este organigrama racional o propuesto. ¿Y por qué se llama propuesto? Justamente porque es una proposición. Vos con este organigrama propuesto vas a volver a fábrica y vas a hablar con todos los involucrados y ver si lo que estás proponiendo es o no factible. Nosotros, dentro de lo que son los prácticos y los áulicos, no tenemos esa instancia. Por eso te surge a vos la duda de ¿qué hago, profe? ¿Esto está bien así? ¿Puedo hacerlo así? ¿Tengo esta idea? Y lo que estás pensando está bien y es correcto. Lo que harías en una situación real es ir a planta y ver si eso que estás planteando es factible y es la mejor solución en cuanto al económico y en cuanto a lo práctico. Entonces, con que nosotros a los fines de esta materia, con que en ese organigrama propuesto no cometas ninguno de los 5 errores que te voy a presentar, esa propuesta se da por válida. En fábrica, una vez que hagas feedback con la empresa varias veces, vas a llegar a la versión ideal, que es en definitiva el documento que vos vas a vender y que va a pasar a formar parte del manual de calidad. Ese organigrama es el organigrama ideal de la empresa. Si hablamos de los errores o fallas más comunes que se pueden encontrar en los organigramas, está la duplicación de funciones, que es cuando dos funciones están haciendo lo mismo, quizá con nombre diferente, pero hacen lo mismo. O también está el quiebre de la unidad de mando, que es cuando una función responde a 2 jefes, 2 o más incluso jefes. Entonces, imagínate que las personas que están dentro de esa área no saben si responder a un jefe o al otro las órdenes que da. También está la tercera, que es función mal asignada, que es, por ejemplo, un jefe de comercialización haciéndose cargo de un área como liquidación de sueldos. Entonces, esa función está mal asignada porque de repente no hay un mecanismo, no hay un conocimiento para que ese gerente pueda hacerse cargo de esa función. Es como una función que quedó ahí medio colgada, por decirlo de alguna forma, porque no corresponde al gerente esa función asignada. También está asignar al staff, que es cuando le ponemos línea llena en vez de línea de puntos al staff. Ahí estamos diciendo que ese staff da órdenes y eso no es así. Y el quinto error es que te quede una estructura muy grande, o sea, extremadamente amplia, decir, bueno, agrego áreas, agrego funciones así muy cargada, o insuficiente, que es cuando necesitas de repente crear, en este ejemplo que te decía de liquidación de sueldos, bueno, quizás se puede crear un área de recursos humanos en donde todas esas áreas colgadas vayan directamente al área de recursos humanos.
¿Cómo en la práctica vas a averiguar si esto es factible o no? Y hablando con el dueño y viendo si hay posibilidad de incorporación de un gerente, por ejemplo, viendo si hay, quizás el dueño te dice, no, bueno, no hay presupuesto, entonces hay que reacomodarlo de otra forma. Todo esto se ve en la realidad, con la práctica. Veamos un ejemplo. En este ejemplo que te traje acá, tenés la reunión de socios, la gerencia general, tenés 2 staff y quiero que identifiques, hagas el ejercicio que es el mismo áulico que propusimos, que identifiques cuáles son los errores en este ejemplo. Y sigue la estructura propuesta o racional, que es la proposición de la persona que hizo esta filmina, que puede o no ser la tuya. Para finalizar, puede o no ser la tuya, pero acordate que no se tienen que cumplir en esa propuesta ninguno de los 5 errores más comunes. Por último, para cerrar, ¿qué pasa si la organización a graficar es una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada? Bueno, ahí pueden pasar 2 cosas, porque la sociedad anónima tiene una asamblea de accionistas. Ese órgano es lo que se llama directorio. Entonces, y en cambio, y también, más que en cambio es también, la sociedad de responsabilidad limitada tiene una gerencia general. Entonces, esa asamblea de accionistas y esa reunión de socios puede o no graficarse, es opcional. Y vos dirás, profe, ¿en función de qué la grafico o no la grafico? En la práctica vas a preguntar en fábrica si quieren incluir en el organigrama esa función o no. Hay empresas, me acuerdo que hace unos años visité la empresa Ledesma en Jujuy, y la empresa Ledesma, la que hace las hojas éxitos y el azúcar Ledesma, entre otros muchos productos, tenía, donde es la sala de reuniones del directorio, un organigrama de lo que es la asamblea de accionistas, un organigrama de esa parte, solamente la asamblea de accionistas, como un detalle de cómo estaba formada la asamblea de accionistas, con la foto de cada uno de los miembros de la familia en una pared gigante. Entonces, evidentemente esa familia le es relevante que en su organigrama aparezca asamblea de accionistas. Otras, en cambio, no. Eso es una cuestión de cada cliente, si lo vemos desde un punto de vista del cliente. Cualquier duda que tengas, terminamos entonces aquí. Cualquier duda que tengas, nos vemos en clase. Acordate que seguramente ya te dimos las consignas del trabajo práctico. Vamos a tener clases de consulta. Puedes escribirnos a utnmariel@gmail.com. Mi nombre es Mariel Algañarás. Muchas gracias.